Predestinación y elección es una idea que para muchos tiene una carga y una connotación negativa. Pero seamos claros, si de alguna manera queremos ser bíblicos y queremos que nuestra doctrina, lo que creemos, esté basado en la Escritura, debemos aceptar que la idea de predestinación y elección están reveladas en la Biblia. Por lo tanto, aquí no es si es que creemos o no creemos en la elección, si creemos o no en la predestinación, sino que qué doctrina de la predestinación o la elección vamos a adoptar. Algunos piensan que la idea de la elección es apenas una idea que planteó el apóstol Pablo recién en sus cartas y que esta sería una idea ajena a todo el resto de la Biblia. Pero la verdad es que yo me pregunto, no sé si qué Biblia leen aquellos que plantean esto o de alguna manera quizás están haciendo una lectura muy superficial de la Biblia para no percatarse que el tema de la elección es un tema continuo en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando nosotros leemos la historia de Abel, de Noé, de Moisés, de David, de Jacob, de otros personajes en la Biblia, nos damos cuenta que hay una idea recurrente constantemente. Dios está escogiendo, Dios está amando a hombres que son malos. A veces nos preguntamos por qué en la Biblia están las historias de aquellos hombres que pecan, que fallan, que son todos estos hombres escogidos, para dejar de relieve que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Es decir, depende absolutamente de la gracia de Dios. Es recurrente en la historia de estos hombres que se diga que hallaron gracia delante de los ojos de Dios. No debemos olvidar, por lo tanto, que esta idea atraviesa toda la Biblia. Y no solamente es la idea particular de algunos hombres, sino que es la idea de todo el pueblo de Israel, lo que era el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento. Dios le dice a su pueblo, en Deuteronomio, que Dios no les ha amado ni les ha escogido porque ellos sean más que los demás pueblos, sino que al ser menos que los demás pueblos, Dios ha querido amarles. De esa manera Dios nos está dejando de relieve que no depende entonces de lo que hace un hombre o una mujer, sino que del amor de Dios que se derrama en la vida de un hombre. Podríamos usar entonces el ejemplo de la manzana. Como una manzana, cuando uno va a escogerla, generalmente elige la mejor manzana, la que es más bonita, la que es más roja, la que nos parece que es mejor. Pero Dios no escogió a los hombres, ni nos escogió, ni escogió a su pueblo, ni ha escogido a los creyentes porque sean buenos o porque sean mejores. Dios simplemente ha escogido la manzana podrida. Dios ha escogido la manzana aguzanada. Dios te escogió a ti y me escogió a mí porque somos pecadores. De otra manera sería imposible salvarnos porque estamos muertos en nuestros pecados. Cuando Jesucristo se muestra en el Nuevo Testamento y se revela a sí mismo, Él nos enseña que Él ha venido a escoger y a hacer la voluntad del Padre, que es salvar a aquellos que el Padre le dio. Jesús dice que Él ha salvado a los que el Padre le ha dado y que nadie viene a Él sino es que aquellos que el Padre trae para que le conozcan. También Jesucristo dice, Padre, yo ninguno de los que tú me diste, de los que a ti te pertenecían, he perdido. Está la idea de que Cristo ha venido a cumplir al encarnarse el propósito de Dios que tenía en su mente y en su corazón a hombres y mujeres que Él había escogido. Esta idea es también desarrollada por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, cuando en el libro de Romanos nos dice que Dios a los que conoció, es decir, a aquellos que amó profunda e íntimamente, también los predestinó, los llamó, los justificó y finalmente los glorificó. Esta idea es una idea maravillosa. Es la idea de un Dios que está escogiendo en la eternidad y que está llamando y justificando y finalmente dando un destino, que es la palabra, lo que significa la palabra predestinación, dar un destino de antemano. Dios está destinando a hombres que irían a la muerte y al infierno, les está dando un nuevo destino, la gloria, estar con Dios para siempre. Finalmente, el libro de Efesios, en el capítulo 1, nos dice que Dios y Pablo comienza bendiciendo al Señor, diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, de manera que seamos para la gloria de la alabanza de su gracia. Dios nos ha escogido de manera incondicional. No es que Dios haya visto algo bueno en nosotros, sino que Dios nos amó antes de la fundación del mundo. Esta idea de predestinación y elección atraviesa toda la Escritura. Es una idea que está en la Biblia y no debemos olvidar. ¿Qué idea de elección es la que las plantea la Escritura?
nos plantea en primer lugar que esta elección es antes de la fundación del mundo. Es decir, antes que hiciéramos algo bueno o algo malo que Dios pudiera ver o conocer. El capítulo 9 de Romanos también ejemplifica esto con el ejemplo de Esaú y el ejemplo de Jacob, donde nos dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Antes que ellos nacieran, Dios ya les había manifestado su amor a Jacob. Dios escoge entonces antes de la fundación del mundo y escoge incondicionalmente, sin ver nada bueno en nosotros. No solamente Dios escoge incondicionalmente, sino que Dios está escogiendo libremente, basado en su libertad absoluta, en el beneplácito, como dice el texto de Efesios capítulo 1, que dice que Dios nos escogió según su beneplácito, es decir, de acuerdo a su buena voluntad. Y el texto nos dice que es por gracia, que es para la alabanza de su gracia. Esto quiere decir que Dios no está amándonos porque nosotros lo merezcamos, sino que sin merecer su gracia y su amor, Dios nos está amando antes de la fundación del mundo. Dios no solamente te amó en el día en que te llamó a creer en Jesucristo, Dios te amó desde la eternidad y te amará por la eternidad porque el amor de Dios permanece para siempre. Esta verdad, la verdad de que Dios te ama, la verdad de que Dios te amó desde antes de la fundación del mundo, está revelado claramente en la Escritura. Por último, debemos decir que el texto de Efesios repite 3 veces la frase de que Dios nos escogió para la alabanza de su gracia, para la alabanza de su gloria. Es decir, que el propósito de nuestra elección es que Dios sea glorificado. Cuando nosotros reconocemos que no somos merecedores de nada y que Dios nos amó sin ser nosotros buenos, sin haber nada para que Dios nos hubiera escogido o amado, nada que nos diferenciara del resto, pecadores igual que el resto, merecedores de la condenación igual que el resto, solamente podemos prorrumpir junto con Pablo en un grito de alabanza y de adoración a Dios, diciendo: gracias Señor, tu gracia, tu misericordia debe ser exaltada porque tú nos amaste desde la eternidad y nos amarás por la eternidad. Que el Señor les sea bendiciendo.